corre. Vamos, tienes que correr, tenemos que seguir corriendo. Pastor, ¿y por qué tengo que correr? ¿Por qué debo correr? Porque Dios nos manda a correr. Dios nos está desafiando en esta temporada a correr, a avanzar, a apresurarnos, a movernos en el reino de Dios. Porque correr significa hacer algo con rapidez. O sea que Dios nos está llamando la atención en esta temporada que tenemos que hacer algo rápidamente. Tenemos que correr por nuestra vida, por la salvación, por la vida eterna. Yo tengo que apresurarme, hacer algo rápidamente por mí mismo, por mi crecimiento, por mi bienestar emocional, mi bienestar familiar, mi bienestar espiritual. Yo tengo que hacer algo rápidamente. Yo no puedo estar viendo situaciones difíciles en mi vida, estar viendo situaciones difíciles en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, en mi matrimonio, en esta sociedad y no hacer algo. No hacer algo para que las cosas cambien, tanto en ti, pero también en los que están a nuestro alrededor. Por eso Mahatma Gandhi dijo que nosotros tenemos que ser el cambio que deseamos ver en el mundo. Si tú quieres o quieres ver tu casa, tu matrimonio, tu lugar de trabajo, el ministerio, se convierta en algo mejor, o sea, algo mejor, tú y yo tenemos que convertirnos en mejores personas. Pero este crecimiento y esta mejora no viene por casualidad, tiene que ser intencional. Por eso tú tienes que hacer algo y tiene que ser ya. Dios te está llamando a que hagas algo, a que te aceleres, a que te muevas, porque Dios se mueve con lo que se mueve. Por eso correr, según la Biblia, significa moverse rápidamente de un lugar a otro. Y me adelanto un poco, pero cuando Dios le dijo a Abraham, muévete de la tierra de Ur de los Caldeos a otro lugar que yo tengo destinado para ti. El mismo Abraham obedeció rápidamente y por la fe él se movió sin saber a dónde iba, pero él estaba convencido y confiado que el Dios que lo estaba llamando y que al que estaba obedeciendo lo iba a acompañar por el camino que Dios lo iba a llevar. Entonces nosotros tenemos que movernos y cuando Abraham se empezó a mover, Dios se empezó a mover con él. Tanto que en los momentos de crisis, momentos de desértico, momento en que no había ni agua en aquellos tiempos, Dios le proveía a Abraham, donde quiera que caminaba, le proveía agua, le proveía alimento, porque Dios está esperando que nosotros, al igual que Abraham, podamos movernos. Tú te tienes que mover, todos tenemos que movernos, tenemos que correr. Correr la carrera significa reconocer y aceptar que el propósito de Dios para tu vida es lo más importante. ¿Cuántos de los que están acá están convencidos que el propósito y los planes de Dios son importantes para ti? Si son importantes para ti, tú tienes que hacerte este propósito y estos planes tu prioridad. Tienen que ser primero en tu vida. Y no solamente hacerlo tu prioridad, sino que tienes que descubrir, tienes que encontrar ese propósito y terminar el propósito, porque hay mucha gente que descubre el propósito, se le revela el propósito, pero no completan y terminan los planes que Dios tiene destinados para su vida. Por eso, mi querida iglesia, correr implica autodisciplina, fuerza, y lo vieron en el video, resistencia, sufrimiento, paciencia, fe, ánimo y esperanza. Eso implica correr. Y esta carrera de la fe implica eso. Resistencia, tú tienes que resistir ante las tentaciones de la vida, ante las tentaciones del mundo. Tú tienes que resistir a los malos deseos que se levantan dentro de ti mismo. Tú tienes que ser paciente en esta vida, tienes que desarrollar esa paciencia. Además, tienes que autodisciplinarte, tienes que formar hábitos que te lleven a un crecimiento en todas las áreas de tu vida. Tienes que forzarte. Y tienes que recobrar cada día ánimo en medio de las adversidades y los sufrimientos. Por eso la intención de Dios a través de este mensaje es desafiarnos como iglesia a correr, a avanzar, a movernos, pero rápidamente. No podemos estar postergando nuestro llamado, no podemos estar postergando nuestro crecimiento espiritual, no podemos estar postergando las bendiciones que Dios tiene para nosotros.
Tienes que moverte rápidamente para poder encontrar lo que Dios tiene destinado para ti. Por eso dígale que está a su lado, vamos, corre, muévete, dígale. Muévete, dígale, porque Dios tiene planes de bendición para tu vida. Se va a cumplir en ti, si tú te mueves y accionas rápidamente, se va a cumplir en ti Jeremías 29:11. Se va a cumplir en ti Salmo 138:8. Se cumple en tu vida, pero tienes que moverte. Y Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos y los planes que Dios tengo destinados para ti. Tengo planes de bendición, de restauración, de perdón. Tengo planes para protegerte, cuidarte, para librarte de lo que tú no te puedes librar y asegurarte un mañana mejor del que tú estás viviendo hoy. Y esos son los planes que Dios tiene para ti. Los planes que Dios tiene para ti se van a cumplir. Porque el Salmo 138:8 dice que Jehová tiene propósito para tu vida y Él no abandona la obra de su mano. Él comenzó una buena obra en ti y no la ha abandonado, pese a las circunstancias, las crisis, los problemas que puedas estar viviendo. Dios no ha abandonado tu obra, no te ha abandonado, Dios sigue estando contigo. Por eso el propósito de Dios se seguirá cumpliendo si tú te sigues moviendo. Pero para alcanzar esos planes, mi querida iglesia, que Dios tiene para nosotros, tenemos que movernos. ¿Y de dónde me voy a mover, pastor? ¿De dónde me muevo? Si yo todos los días vengo a la iglesia, todos los domingos vengo a la iglesia. Sí, está bien que vienes a la iglesia. Pero tú tienes que moverte de esa zona de confort, no solamente venir los domingos, no solamente buscar a Dios los domingos. Tú tienes que buscar a Dios constantemente, continuamente, todos los días, porque Dios siempre tiene preparado una cita para contigo y tú no puedes dejar esperando a Dios. Dios toda la mañana, todo el día, Él permanece despierto durante toda la noche. Dios no duerme. Y en ese no dormir, Dios tiene una cita preparada para ti. Y a veces por los afanes de la vida, por las rutinas diarias, te levantas y dejas a Dios esperando. ¿Por qué? Porque no te quieres mover de tu zona de confort, de tu comodidad. Y tú tienes que moverte a la oración, moverte a los secretos, porque los secretos están en los secretos. Si tú quieres que Dios recompense tu vida, búscalo en los secretos y Él te bendecirá. Pero tienes que salir de esa zona de confort. Tienes que salir de la comodidad. Tenemos que salir del estancamiento. Hay mucha gente estancada en la iglesia, mi querido hermano. Hay mucha gente paralizada, hay mucha gente congelada en la iglesia, no avanza, no quieren compromiso y tú tienes que moverte de ese estancamiento. Tú tienes que determinarte y tomar la decisión de asumir un compromiso con Dios. Porque el compromiso con Dios le va a ir dando forma a tu vida, le va a ir dando forma a tu matrimonio, a tus emprendimientos, a tu negocio, porque Dios es un Dios integral y cuando tú te comprometes con Dios, Dios te garantiza bendecirte en todas las áreas de tu vida. Pero tenemos que salir del estancamiento, tenemos que salir de la tibieza espiritual, porque esto es peligroso. Al tibio, Dios lo va a vomitar. Tú no puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Tú no puedes tener un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. No, así no funciona, mi querida iglesia. Al tibio dice la Biblia que Dios lo va a vomitar. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. O sale dulce o sale salada. Pero Dios es claro y tú tienes que salir de esa tibieza y tú te conoces, tú te examinas y tú te estás viendo si estás estancado, si estás siendo tibio, si estás en la zona de confort, no vienes a la intersección, no vienes los miércoles a la ruta de crecimiento, no te conectas en la iglesia, en la visión y la misión de la iglesia. Entonces te tienes que examinar y evaluar si hay tibieza y hay estancamiento en tu corazón. Tú tienes que también moverte del cuestionamiento. Dejemos de cuestionar tanto las bendiciones que Dios le está dando a otras personas. Hay personas que Dios los bendice, que Dios los promueve. Es porque están comprometidos, es porque están conectados a Dios, están conectados a la iglesia, están conectados en su crecimiento. Hay gente que ha entregado todo para Dios. Y alguien que se humilla y se quebranta y da todo para el reino de Dios, es alguien que Dios lo va a bendecir y lo va a promover a otros niveles, como promovió a Abraham, como promovió a Noé,
promovió a Pablo. Pero tenemos que dejar el cuestionamiento. Muévete de ese cuestionamiento. No cuestiones tanto. No razones tanto. Lo que tienes que obedecer. Abraham no cuestionó el llamado de Dios. No razonó tanto. Él dijo que tuvo fe y obedeció al instante. Mateo también no cuestionó el llamado. Nunca cuestionó en las reuniones que Dios hacía con todos sus discípulos. Tienes que también moverte de la incredulidad y la duda, porque la incredulidad te impide llegar a la tierra prometida, te impide experimentar y poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Dios lo sacó de la esclavitud y lo iba a llevar a la tierra prometida. Y ese tiempo que iban a durar en el desierto iban a ser por 11 o 14 días, registra la Biblia. Uno dice en 11, otro dice en 14, otro dice en 15. Pero no importa el tiempo, pero el tiempo era corto. Pero por su incredulidad no alcanzaron la tierra prometida. Por eso todos tenemos que movernos de la incredulidad, de la duda y obedecer a Dios. Por eso muchos creyentes, matrimonios, hombres y mujeres andan caminando en las iglesias en modo avión. Y una persona o un piloto que coloca en modo avión dice que pierde la señal. Porque ya lo colocó en modo avión y el avión pierde la señal. Cuando tú caminas en modo avión, no recibes señal del cielo. Tú no vas a recibir señal. Quieres una señal, una confirmación, una afirmación de parte de Dios, pero no la vas a recibir. Porque andas caminando en modo avión, no tienes una relación constante con Dios. Y un creyente, un matrimonio, una familia desconectada, un joven desconectado, es imposible que reciba y disfrute de lo que Dios, de lo que el cielo tiene destinado para su vida, para su casa, para su negocio. Y hay gente en la iglesia que están fuera de señal, están desconectados, están desactivados. Y esperan que Dios intervenga a favor de su vida, a favor de sus crisis que están viviendo, pero no esperes nada, y déjame decirte de esta manera, no esperes nada de parte de Dios si está fuera de señal con el cielo. Otros creyentes, matrimonios, mujeres, hombres, andan en modo automático. Este tipo de creyentes están dominados por hábitos, rutina, más que el propósito de Dios. Están absorbidos por la rutina y los afanes y las distracciones de este mundo. Andan en modo automático. Una persona en modo automático es que se levanta cada día a hacer sus quehaceres diarios, sus rutinas diarias. Y es normal, sí, las rutinas tienes que cumplirlas. Personas que andan absorbidos por los afanes y las distracciones de este mundo. Los absorben más las distracciones, los absorben más las redes sociales, los absorben más todo este mundo, las distracciones que este mundo presenta, que el propósito que Dios tiene para sus vidas. Por eso hay otros que ni siquiera saben que están corriendo una carrera porque no se le ha revelado el llamado. Hay personas en la iglesia que todavía no saben que están corriendo una carrera, porque todavía no se le ha revelado lo que Dios le habla cada domingo, lo que te habla cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, porque la distracción te desconecta de Dios. Y hay momentos como este que estamos acá en esta mañana, que hay gente físicamente que está acá sentada, pero su mente está en otro lugar. Su corazón está en otro lugar, se desconecta, pierden la señal del mensaje. Por eso cuando sales de aquí, sales igual. No hay un cambio, no hay una transformación porque estás todo distraído. Y si no estás distraído, tu mente está claudicando en dos pensamientos, cuestionando el mensaje de Dios. Tú tienes que moverte y mover tu mente y recibir, abrir tu mente, tus oídos, el corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Quieres ser bendecido por Dios? ¿Quieres que Dios intervenga a favor de tu vida? Hay un milagro que esperas recibir de parte de Dios. Tienes que abrir tus oídos y tu corazón a lo que Dios está hablando. Recuerda que Dios se mueve con lo que se mueve, Dios se mueve con lo que corre, Dios se mueve con lo que avanza. Y desde el principio, desde la creación, Dios desafió a hombres y mujeres a moverse. Dios desafió a Noé, desafió a Abraham, desafió a Moisés,
desafió a Josué, desafió a Pedro, a Pablo, a moverse para poder alcanzar lo que Dios tenía en mente para ellos, pero también para la humanidad. Y dice la historia que Dios se movió a su favor de una manera sobrenatural. Dios se movió a favor de Noé, a pesar que se burlaban de él, pero Dios se movió a favor de Noé y no lo dejó avergonzado, porque los que confían en el Señor nunca serán avergonzados. Y Dios no avergonzó a Noé, porque Noé se movió. Dios le dijo: construye un arca, vamos, para que salves a tu familia del diluvio que viene. Y habían años en la tierra que no llovía, pero por fe, dice la historia, que Noé construyó el arca. Y en esa arca fue donde hubo la salvación de la humanidad. La humanidad se salvó por la fe y la obediencia y la acción de Noé. Si tú quieres traer salvación a tu casa, si tú quieres que tu casa, tus hijos, tu familia y esta sociedad, o tus primos, tus tíos, tus amigos se monten en el arca, tú tienes que moverte. Tienes que moverte para que Dios se mueva contigo. Y puede ser que te critique porque te muevas para la iglesia, te muevas en tu oración. Puede ser que te critique, pero Dios no te va a dejar avergonzado. Por eso, si tú no corres, no te mueves, no vas a alcanzar y no vas a terminar los planes que Dios ya escribió para tu vida. Por eso, iglesia, llegó el tiempo de correr, llegó el tiempo de movernos, llegó el tiempo de hacer algo rápidamente para reconocer, aceptar, escuchar, descubrir y completar lo que el cielo y el eterno tiene destinado para ti, para mí. El propósito de Dios, recuerda bien, está por encima de tus errores, está por encima de tu pecado, está por encima de tus debilidades, porque hay personas que no se sienten calificadas para recibir lo que Dios tiene destinado para ellos por los errores, las debilidades y los pecados que están cometiendo. Pero déjame decirte en esta mañana que el propósito y los planes de Dios están por encima de todas las debilidades que tú puedas tener. Están por encima de todos los pecados. Aún el pecado que cometiste ayer, Dios todavía te da la oportunidad para llevar a cabo sus planes a favor de tu vida. Porque Dios es Dios y así lo promete. Por eso en el libro de los Hebreos, el autor de este libro desafía a los creyentes de esa época a correr la carrera. Y escuchen lo que dice Hebreos 12:1 en la Nueva Versión Internacional. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos envuelve, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Por eso la vida cristiana es definida, ilustrada como batalla y como carrera, y el autor de Hebreos la define en este pasaje como una carrera. Y usted se preguntará: ¿y cómo debemos correr la carrera? ¿Cómo debemos correr la carrera que tenemos por delante? Lo primero que debemos hacer es mirar a esos testigos que el mismo autor de Hebreos describe en el primer versículo. Estamos rodeados de una nube de testigos. Y lo primero que usted y yo debemos hacer para correr la carrera que tenemos por delante es mirar, observar, analizar a estos testigos que nos antecedieron y que corrieron la carrera y obtuvieron la victoria. Por eso lo primero que podemos observar y analizar en este pasaje de Hebreos es que el autor de Hebreos hace referencia a una gran nube de testigos que nos rodean mientras corremos la carrera de la fe. Pero este texto hay que analizarlo y profundizarlo bien, porque este texto no nos enseña que esos hombres y mujeres están en el cielo observándonos como unos espectadores mientras nosotros corremos la carrera, sino que esos testigos nos dan testimonio, nos certifican, nos aseguran de que por la fe Dios nos dará la victoria en esta carrera, porque todo es posible con el Señor. Por eso, para correr la carrera tenemos que observar a estos personajes
en la Biblia a estos testigos de la Biblia. ¿Y quiénes son estos testigos, pastor? ¿De qué me está hablando? Estos testigos al que hace referencia el autor de Hebreos son aquellos que corrieron la carrera y se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos, un capítulo anterior a este capítulo 12. De esos testigos es que Dios nos está hablando en esta mañana. Hombres y mujeres como Abel, como Enoc, como Noé, Abraham, Sara, Moisés y Rahab, que fueron considerados justos por su fe. Fueron considerados rectos, honestos, porque vivieron según la voluntad de Dios. Por eso escucha bien, iglesia, para nosotros ser considerados justos delante de la presencia de Dios, tenemos que actuar con rectitud, con honestidad, tenemos que actuar con integridad y vivir según su voluntad. Porque todos estos hombres fueron considerados justos y por eso usted tiene que mirarlo. ¿Por qué fueron considerados justos? ¿Por qué esos personajes de Hebreos 11, Dios los consideró justos y Dios se manifestó sobre ellos de una manera extraordinaria? ¿Por qué? Y cuando usted profundiza la escritura, usted se da cuenta que ellos fueron considerados justos porque eran rectos de corazón, eran puros de corazón. Porque ellos eran honestos, eran íntegros. Por eso Dios los consideró justos. Y porque ellos se alinearon, vivieron conforme a la voluntad de Dios. Todos estos hombres son un testimonio para que nosotros, es un testimonio para nosotros de que la fe en Dios es posible y que podemos perseverar firme aún en los momentos de angustia. Porque ellos todos, no fue que Dios se manifestó, ellos no pasaron por problemas, situaciones, sufrimientos, todos ellos enfrentaron situaciones difíciles. Cuando usted estudia la historia de Noé, Noé pasó por situaciones difíciles. Cuando estudia la historia de Moisés, ni se diga porque Moisés vivió tantas situaciones difíciles en el desierto, sufrimiento, crítica, se levantaban murmuraciones, se levantaba el pueblo en contra de él, veía que Dios en algún momento no respondía. La persecución del faraón cuando Dios lo liberó de Egipto, cuando se enfrentó al Mar Rojo. Todos enfrentaron situaciones difíciles, pero todos perseveraron, se mantuvieron firmes en la fe que ellos tenían hacia Dios. Por eso no importa la situación o la crisis que puedas estar viviendo, creyendo de que Dios no se va a manifestar, Dios se va a seguir manifestando sobre tu vida. Pero tienes que perseverar firme en esos momentos de dificultad y todos de alguna manera estamos enfrentando alguna situación. Además de estos testigos bíblicos que están registrados en la Biblia, todos también tenemos personas a nuestra alrededor, en nuestra vida diaria, que pueden servir como testimonio de una vida de fe en Cristo. No solamente podemos mirar a estos personajes bíblicos, sino que usted también está rodeado de gente, amigos, pastores, mentores, evangelistas, misioneros. Usted está rodeado también de gente que pueden dar testimonio de su fe en Cristo. Por eso tienes que observar también a ese tipo de personas, porque cuando observamos a estas personas y su ejemplo de fe, podemos sentir inspiración y motivación. Y eso es algo clave en nosotros. Nosotros tenemos que ser inspirados muchas veces por alguien, tenemos que ser motivados por alguien. Y hay personas que tú observas cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha hecho crecer y avanzar. Tú tienes que inspirarte. Esa persona tiene que ser de motivación e inspiración para ti. Cuando tú lees la historia de estos hombres, cuando tú te metes y lees la historia de Pablo, Pablo es algo que nos inspira, que nos motiva, tanto que él dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Uno quisiera alcanzar la madurez y la espiritualidad y el crecimiento que alcanzó Pablo. Pero Pablo, para poder llegar a ese nivel, tuvo que moverse, tuvo que creerle a Dios, tuvo que correr, tuvo que despojarse de situaciones de su vida. Pero Pablo es alguien que nos inspira, que nos motiva a seguir corriendo esta carrera. A mí hay gente a mi alrededor que me inspiran a correr la carrera, que me motivan
Pastor, pero muchas veces esa persona a la cual uno coloca o pone el ojo o la mirada sobre esa persona se equivocan. Sí, está bien. La Biblia dice en el mismo Hebreo 12:2 que los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero Dios siempre, aún en medio de los errores de lo que Él elige, los llama para ser inspiradores y motivadores para otros, se equivocan. Dios siempre va a colocar a alguien que te va a seguir inspirando, te va a seguir motivando. Porque el reino de Dios, aún en los errores de las personas que se equivocan, como lo hizo Saúl, Dios levantará hombres y mujeres que sigan testificando y dando testimonio del poder restaurador y transformador que Él tiene para la vida de las personas. Siempre van a haber personas. Yo tengo gente a mi alrededor que me inspiran, que me motivan a seguir adelante. Gente de fe. Gente que usted lo ve cómo han crecido, cómo han avanzado. Y uno dice, este me inspira, este me motiva. Tengo que llegar a ese nivel, tengo que hacerlo. Pero ¿cómo hacerlo? Ya se lo dije, autodisciplina, esfuerzo, paciencia, resistencia, constancia, búsqueda. Pero siempre van a haber personas que te van a inspirar. Yo no sé quién es tu inspirador o motivador. O no sé dónde tienes tú puestos los ojos. Pero Dios siempre va a colocar a alguien para que te inspire. Murió Moisés y levantó ¿a quién? A Josué. Y Josué inspiró al pueblo de Israel para alcanzar la tierra prometida. Por eso esas personas son testigos vivientes de que aún en medio de cualquier circunstancia nosotros podemos seguir adelante. Ellos a través de su testimonio nos están diciendo, vamos, tú puedes lograrlo. Vamos, corre, no te detengas. Eso nos dice la persona, aun cuando no te lo declaran o si te lo declaran, amén. Pero tú ves personas que con su testimonio, su crecimiento, te están diciendo, vamos, avanza, logra, tú lo puedes lograr, no te detengas. Porque son testimonios vivos que nos certifican y nos aseguran que así como Dios ha estado con ellos, va a estar con nosotros. Y para testimonio vivo, y no lo vaya a tomar a mal, pero para testimonio vivo, yo doy testimonio y soy testigo del poder de Dios. Nosotros como familia somos testigos y damos testimonio del poder de Dios. De donde Dios nos sacó a nosotros como pareja, como matrimonio, ¿dónde nos sacó y hasta dónde nos ha llevado hoy? ¿Dónde, cómo Dios, como Sara, que no podía tener hijos, nos dio la bendición de poder tener un hijo? Nosotros damos fe y damos testimonio y aseguramos que Dios es real, que Dios existe. Pero hay que entregarse a Dios. Hay que tener pasión por las cosas de Dios. Hay que entregar nuestra vida completamente a Dios. Entender que el propósito de Dios es mi prioridad. Dios es lo primero para mí, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, y Dios siempre seguirá siendo el primero. Por eso la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios, busca a Dios. Las demás cosas en los tiempos difíciles, desérticos y las temporadas malas, Dios te lo va a añadir. ¿Por qué dudar del poder de Dios? Este tipo de personas o esas personas como Pablo, Abraham y los que te rodean, siempre serán un referente de inspiración y motivación para ti. Tenemos que estar plenamente convencidos, mi querida iglesia, que con Dios nunca vas a perder, con Dios siempre vamos a ganar. Tienes que estar plenamente convencido. Por eso en ese capítulo 11 de Hebreo y a través de toda la Biblia vemos cómo Dios se agradó de la fe y el testimonio de todas esas personas. Y el mismo Dios da fe de ella. Escucha esta palabra, Dios se agradó de la fe de esas personas. Dios se agradó no solamente de la fe de Pablo, no hay de todos los que le nombré de Enoc, no. Dios se ha agradado de la fe que tú tienes. Por muy pequeña que sea, Dios se agrada. Y si la aumentas, se agradará más. Contentarás
y alegrarás el corazón de Dios. Pero para aumentar la fe tienes que escuchar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y cuánto de los que estamos acá nos queremos alegrar el corazón de Dios? Todos queremos agradar a Dios. Todos los días nosotros todos los días nos esforzamos por agradar a Dios. Todo. Yo me esfuerzo cada día por agradar a Dios. Y yo sé que he alegrado el corazón de Dios. Yo he alegrado el corazón de Dios. Y no me vayan a ver tan jactancioso, pero es que yo lo he alegrado. Y Dios me lo habló en una mañana buscando el rostro de Dios, la presencia de Él. Porque a veces cuando uno anda con pensamientos dudosos de Dios para nuestra vida, Dios siempre nos da una palabra. Y Dios a mí me dio Isaías 42:1 en la traducción del lenguaje actual. Y dice, miren a mi elegido. Mírenlo, dice Dios. Observen a mi elegido, a mi servidor. Yo lo he llamado y Él cuenta con mi apoyo, porque Él me ha alegrado. Y he puesto mi espíritu sobre Él para que vaya y dé testimonio y haga justicias en las naciones. ¿Quieres alegrar el corazón de Dios? Corre. ¿Quieres agradar el corazón de Dios? Corre. Pastor, ¿para dónde? Corre a la presencia de Dios. Vamos, busca a Dios constantemente. No lo busques de vez en cuando, porque Dios está contigo. Por eso, en el libro de Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que Él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y usted lo puede parafrasear y puede colocar su nombre allí. Por la fe, Juan, José, Miguel, Alfredo, cuando Dios te llama, tienes que obedecer a Dios. Pero no solamente obedecerlo, tienes que salir de donde Dios te diga que tienes que salir de esa zona de confort. Tienes que moverte, tienes que correr para poder ir al lugar que Él tiene como herencia para tu vida. Por eso, iglesia, Dios te está llamando y tienes que activar tu fe y confiar en Dios a pesar de las adversidades. Atrévete, iglesia, a obedecer a Dios y asume el reto. Corre, no te detenga. Sigue a Dios en fe y obediencia, creyendo que Él nos guiará a un lugar de bendición y de abundancia. Cuando tú te muevas, no te mueves por obligación y de mala gana, tienes que moverte con alegría y contentamiento. Porque hay personas que se mueven por obligación y la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. No hagas nada por obligación. Si yo te estoy dando esta enseñanza y te digo que tienes que correr, que tienes que asumir el compromiso, que tienes que avanzar, que tienes que crecer, que tienes que moverte de tu zona de confort, no lo hagas por obligación. No lo hagas de mala gana. Tienes que hacerlo con alegría, con gozo, porque Dios bendice al que se da con alegría. Por eso, iglesia, corre. Dígale que está a su lado, corre. Sigue corriendo, dígale, no te detengas, porque hay una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo, que no se arruina, ni se destruye, ni se pierde, que es la salvación y la vida eterna. Esa es la herencia que Dios tiene guardada para ti. Lo demás aquí en la tierra es ganancia, pero esa es la herencia que nosotros tenemos que cuidar. Por eso en Hebreos 11:11 dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener hijos, a pesar de ser estéril y demasiada anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa.
Y este pasaje también es uno de los más leídos por mí o los más valiosos para mí entre todas las palabras que hay en la Biblia, porque yo siempre lo puedo leer de esta manera. Fue por la fe que hasta Milexa pudo tener hijo a pesar de ser estéril. Porque había esterilidad. Por eso dice la historia que este pasaje puede ser de gran ayuda para todos los que estamos aquí en esta mañana y estamos atravesando en tiempos difíciles. La fe de Sara es un ejemplo de cómo la confianza en Dios puede superar cualquier obstáculo. Cuando usted tiene confianza en Dios, no hay obstáculo que lo pueda detener. Y en la carrera usted siempre va a encontrar obstáculos. Usted ha visto esos corredores en algún deporte, puede ser el atletismo, siempre hay un obstáculo. Y a veces el obstáculo más grande que podemos tener en esta carrera somos nosotros mismos. Por eso Pablo llamó a Timoteo y le dice, tienes que vencerte a ti mismo. En esta carrera, lo primero que tú tienes que vencer es vencerte a ti mismo. Es vencer tu ego, es vencer tu orgullo, es vencer tu soberbia, es vencerte esos malos deseos y las tentaciones que salen dentro de ti. Eso es lo que tienes que vencer, las creencias limitantes, esos patrones de conducta que te detienen. Tienes que vencer los miedos, las inseguridades, tienes que vencerlo. Porque Dios a ti no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios te ha dado un espíritu de poder y el espíritu de Dios está sobre ti. Y si el espíritu de Dios está sobre ti es porque el amor de Dios está sobre ti. Y el amor de Dios echa fuera todo temor. Por eso el primer obstáculo que tenemos que vencer es vencernos a nosotros mismos. Vencer esas emociones y pensamientos negativos que nos quieren detener. Y Sara fue un ejemplo de esa confianza en Dios, que lo ayudó a superar el obstáculo que ella enfrentó. En una sociedad donde la infertilidad era considerada un defecto, Sara nunca dejó de creer en la promesa de Dios. En aquellos tiempos una mujer estéril era rechazada, era alejada de la gente, de la comunidad. La sociedad no quería nada con ellas. Era una vergüenza en aquellos tiempos. Pero Sara nunca dejó de creer en las promesas de Dios. Permaneció fiel incluso en momentos de incertidumbre. Y gracias a su fe recibió su milagro. Esto significa, iglesia, que con la fe y la confianza en Dios podemos superar cualquier obstáculo. Dígale que está a su lado, vamos, corre con fe y confianza, dígale. Porque en una sociedad, escuche bien, donde la infertilidad se ha convertido en un defecto, donde es muy difícil dar a luz nuestros sueños, nuestras metas, nuestros planes, donde es difícil mantener un negocio, donde se ha vuelto difícil emprender un negocio, nunca debemos dejar de creer en la promesa de Dios. Tenemos que, iglesia, permanecer fiel incluso en esta temporada de incertidumbre que estamos viviendo, porque gracias a nuestra fe todos vamos a recibir el milagro de Dios. Por eso, iglesia, corre, no te detenga, aunque se vea difícil, no dejes de creer. En medio de tu espera, ten paciencia y verás la promesa de Dios cumplirse en tu vida, en tu casa, en tus hijos y en tu negocio, en el nombre de Jesús. Así que ríndale un aplauso al Rey de Gloria. Vamos, iglesia, es tiempo de correr, es tiempo de avanzar, es tiempo de salir del estancamiento. Porque Dios no te diseñó ni te creó para estar estancada, para estar paralizada, para estar congelada. No, Dios te llamó y te creó para ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y la gloria postrera tuya siempre será mayor que la primera. Aún en tu estado es pequeño hoy, pero el estado postrero será mayor que el que estás viviendo hoy. Amén.